En las profundidades de los textos sagrados se ocultan misterios que han intrigado a estudiosos y fieles por milenios. Uno de estos enigmas es la historia de Caín y su esposa, un relato que parece desafiar el entendimiento común y que invita a una exploración más profunda. ¿Quién era realmente la esposa de Caín? ¿Cómo es posible que esta figura permanezca tan esquiva en las narrativas tradicionales? Este artículo se sumerge en las aguas de lo no contado, buscando respuestas en el tejido de la tradición y los textos bíblicos. La Biblia, en su primer libro, Génesis, nos introduce a la familia primigenia de la humanidad, ofreciéndonos pistas sobre las interacciones y las normas de aquellos tiempos antiguos. En Génesis 4:17 se menciona brevemente que Caín tuvo una esposa. Pero ¿de dónde vino ella si solo se mencionan a sus padres, hermano, y posteriormente a su propio hijo, Enoc? Aquí comienza nuestro viaje, en el punto donde las preguntas se multiplican y las respuestas parecen esquivas. Sin embargo, a lo largo de los próximos minutos, descubrirás quién era ella realmente y por qué se habla tan poco de todo lo ocurrido. Asegúrate de mirar hasta el final. La conclusión definitivamente te pondrá los pelos de punta. Asegúrate de compartir este video con alguien que amas. Nuestra mayor misión en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas no tienen conocimientos por falta de contenidos? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o incluso en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Continuando con nuestro estudio, la exploración de este misterio nos lleva a considerar no solo los textos, sino también las interpretaciones y las omisiones históricas. Muchas tradiciones han pasado de generación en generación, modificándose con el tiempo. Este artículo no solo busca reconstruir los hechos a partir de los relatos bíblicos, sino también entender cómo las diferentes culturas han percibido y transformado estos relatos a lo largo de los siglos. Nos adentramos entonces en un análisis detallado y respetuoso, conscientes de que cada paso que damos sobre este terreno sagrado podría revelar más que simples hechos, podría iluminar aspectos de nuestra fe y nuestra comprensión de la humanidad. Acompáñanos en esta travesía por el tiempo y el texto mientras descubrimos juntos la historia jamás contada de la esposa de Caín. El segundo capítulo nos invita a considerar directamente la identidad de esta misteriosa mujer. Según la narrativa bíblica, los únicos humanos al comienzo eran Adán y Eva, quienes fueron creados por Dios y situados en el jardín del Edén. Génesis 1:28 nos narra cómo Dios los bendijo y les instruyó a multiplicarse y dominar la tierra. Si seguimos esta línea, es lógico pensar que todos los seres humanos descienden de ellos. Así, la esposa de Caín debió haber sido una de sus hermanas, aunque la Biblia no la menciona específicamente. Esto puede resultar chocante o incluso incómodo para los lectores contemporáneos, pero en el contexto de las primeras generaciones humanas, el matrimonio entre hermanos no solo era necesario, sino también la única opción posible para cumplir el mandato divino de multiplicación. En este punto, es crucial entender que los preceptos y las restricciones sobre el matrimonio entre parientes cercanos evolucionaron con el tiempo. Inicialmente, con una humanidad en sus inicios y una genética considerada perfecta y sin corrupción, estas uniones eran vistas bajo una luz diferente. No fue hasta más adelante, específicamente en Levítico, donde se establecieron leyes claras que prohibían tales prácticas. Reflexionar sobre esta realidad nos ayuda a comprender no solo la estructura social y familiar de las primeras generaciones, sino también la manera en que las normas divinas y sociales se adaptan y responden a las necesidades y contextos cambiantes de la humanidad.
Este entendimiento es esencial para apreciar la complejidad y la profundidad de los textos sagrados y su enseñanza. Adán y Eva, según el libro de Génesis, fueron los primeros seres humanos creados por Dios y puestos en el jardín del Edén. Este relato, ubicado en Génesis 2, nos cuenta cómo Dios formó a Adán del polvo de la tierra y luego creó a Eva de una de sus costillas mientras Adán dormía. Este acto no solo simboliza la unión íntima entre ellos, sino también establece el fundamento de la familia humana. La genealogía de Adán y Eva es crucial porque establece la línea de descendencia de la humanidad. Génesis 5 proporciona un registro detallado de esta genealogía, marcando la importancia de la continuidad familiar y la transmisión de la bendición divina a través de las generaciones. Este capítulo no solo nos ofrece una visión de la longevidad de las primeras personas, sino también del propósito divino de sus vidas extendidas. La narrativa de Adán y Eva y su descendencia es más que un simple registro genealógico, es una enseñanza sobre la responsabilidad y el legado. A través de su historia aprendemos sobre la importancia de obedecer a Dios y las consecuencias de desobedecer, como se vio cuando fueron expulsados del Edén por comer del fruto prohibido. Esta historia subraya cómo los actos de nuestros antepasados pueden influir en generaciones futuras. Reflexionando sobre Adán y Eva, consideramos cómo cada individuo en la genealogía bíblica no solo contribuyó a la historia humana con su descendencia, sino también con las lecciones espirituales y morales que acompañan a esos relatos. Estos fundamentos nos preparan para entender mejor las complejidades de las relaciones y los mandatos divinos en las narrativas posteriores. La creación de Adán y Eva no fue solo el inicio de la humanidad, sino también el comienzo de un plan divino para llenar la tierra. En Génesis 1:28, Dios les bendijo y les dio un mandato claro: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esta bendición de procreación fue un regalo y una responsabilidad, asignada no solo para ocupar la tierra, sino también para gobernarla como cuidadores de la creación de Dios. Esta bendición divina lleva consigo la implicación de que la procreación es parte del diseño y deseo de Dios para la humanidad. Al inicio, esta capacidad de generar vida fue imbuida de perfección y pureza, reflejando la santidad y la perfección de Dios mismo. La procreación no solo permitía la expansión de la humanidad, sino que también servía como medio para cultivar virtudes como el amor, el cuidado y la responsabilidad entre los seres humanos. Sin embargo, tras la caída de Adán y Eva, la procreación también comenzó a reflejar las complicaciones del pecado. La narrativa del dolor en el parto y las tensiones en las relaciones humanas introducidas en Génesis 3, 16, 19 destacan cómo las bendiciones pueden verse afectadas por la desobediencia humana. A pesar de esto, la capacidad de dar vida continuó siendo vista como una bendición fundamental, una esperanza constante de renovación y redención. Por último, esta bendición inicial de procrear nos invita a reflexionar sobre cómo cada nueva vida trae consigo la promesa y el potencial de contribuir al plan divino. A través de la descendencia, se tejen nuevas historias que siguen el diseño original de Dios, permitiendo que la humanidad no solo sobreviva, sino que también prospere y cumpla con su propósito en la tierra. Con la creación de Adán y Eva, los primeros humanos, se estableció el mandato divino de poblar la tierra. Este mandato, expresado en Génesis 1:28, no solo servía como una orden de crecimiento numérico, sino también como una guía para la expansión y el desarrollo humano a través del mundo. La idea era que, al multiplicarse, la humanidad llevara consigo las enseñanzas y las bendiciones de Dios a cada rincón del planeta.
Este mandato también implicaba una gestión responsable del mundo. Adán y Eva y sus descendientes fueron llamados a sojuzgar la tierra, lo que significa trabajarla y cuidarla. Esta tarea no solo era física, sino espiritual, ya que debían mantener la creación en armonía con los deseos de Dios, preservando la belleza y la integridad del mundo natural mientras se establecían en él. Sin embargo, este mandato también presentó desafíos, especialmente después de la caída. La dispersión de los descendientes de Adán y Eva llevó a diferentes culturas y civilizaciones, cada una con su interpretación del mandato de llenar la tierra. Estas interpretaciones podrían causar conflictos, como se vio en la historia de la Torre de Babel en Génesis 11, donde la diversidad lingüística y cultural resultó de un desafío directo a la intención divina de dispersión y diversificación. A pesar de los desafíos, el mandato de poblar la tierra sigue siendo central en la enseñanza bíblica, recordándonos que cada comunidad humana lleva consigo una chispa de la divinidad original y con ella la responsabilidad de cultivar y cuidar tanto a las personas como al planeta. Este legado de Adán y Eva es un llamado continuo a la colaboración y la coexistencia pacífica, buscando siempre cumplir con el propósito divino en nuestra gestión del mundo. El matrimonio entre hermanos en las primeras generaciones de la humanidad, como lo sugiere la unión entre Caín y su hermana, era una necesidad dada la situación única de la población humana. En esos tiempos, las únicas personas disponibles para el matrimonio eran los miembros de la propia familia inmediata, lo que hoy en día podría ser visto como un tabú, pero que en el contexto bíblico era una realidad práctica y aceptada. Esta práctica estaba en línea con el mandato divino de multiplicarse. Al principio, la genética humana, creada perfecta y sin defectos según la narrativa bíblica, no presentaba los riesgos asociados con la endogamia que conocemos en tiempos modernos. Por lo tanto, los matrimonios entre hermanos no solo eran necesarios, sino que también eran vistos como seguros y productivos en términos de cumplir con el mandato de crecimiento poblacional. Además, estos matrimonios entre hermanos reflejaban una realidad social y espiritual más amplia, en la que las familias eran tanto unidades económicas como espirituales. La unidad y cohesión de la familia garantizaban la transmisión de valores, tradiciones y la fe. En este contexto, el matrimonio dentro de la familia servía para fortalecer estos lazos y asegurar la continuidad de la enseñanza y la fidelidad a Dios. Con el tiempo, a medida que la humanidad creció y se dispersó y los riesgos genéticos se hicieron más evidentes, las normas sobre el matrimonio comenzaron a cambiar. Las leyes dadas a Moisés en el libro de Levítico eventualmente prohibirían estas prácticas, reflejando tanto un crecimiento en el entendimiento humano sobre la salud y la genética como una adaptación a una realidad social más compleja y diversificada. Estas leyes buscaban proteger la integridad física y espiritual del pueblo, asegurando que la comunidad pudiera crecer no solo en número, sino también en santidad. La historia de Caín y Abel, narrada en Génesis 4, es una de las más dramáticas y enseñanzas del Antiguo Testamento. Representa el primer conflicto fratricida y destaca las profundas implicaciones del pecado en las relaciones humanas. Caín, el agricultor, y Abel, el pastor, ofrecieron sacrificios a Dios, pero mientras que el sacrificio de Abel fue aceptado, el de Caín no lo fue. Esto desató los celos y la ira en Caín, llevándolo a cometer el primer asesinato de la historia. Este relato no solo muestra las tensiones entre hermanos, sino que también refleja un conflicto más profundo sobre la aceptación y el favor divinos. El hecho de que Abel eligiera las primicias de su rebaño
Mientras que Caín ofreciera frutos que no eran los mejores, simboliza la profundidad de su fe y la calidad de su devoción. Esto pone de relieve cómo las actitudes hacia Dios y el cumplimiento de sus mandatos afectan profundamente la vida y las relaciones. La muerte de Abel a manos de su hermano no solo fue trágica, sino también fundacional en términos de las enseñanzas sobre la justicia, la responsabilidad y la redención. Dios confrontó a Caín después del asesinato, marcándolo con una señal que lo protegería de la venganza, pero que también simbolizaría su eterna culpabilidad y el exilio de la presencia divina. Esta marca de Caín ha sido interpretada de muchas maneras a lo largo de los siglos, pero centralmente representa las consecuencias duraderas del pecado. La historia de Caín y Abel nos enseña sobre la necesidad de resolver conflictos y buscar la reconciliación. Aunque la tragedia marcó sus vidas, también ofrece lecciones sobre la importancia de la justicia y la misericordia en nuestras interacciones. En última instancia, el relato subraya la necesidad de buscar la aprobación divina a través de nuestras acciones y sacrificios, recordándonos que nuestras acciones tienen repercusiones tanto terrenales como espirituales. Después de que Caín cometiera el primer asesinato de la historia, su destino tomó un rumbo trágico y aleccionador. Dios, al confrontar a Caín por su crimen, no solo lo castigó con el exilio, sino que también puso sobre él una marca. Esta marca tenía la doble función de protegerlo de cualquier venganza y señalarlo como un fugitivo y un vagabundo. Este hecho está narrado en Génesis 4:15, donde Dios advierte que cualquiera que matase a Caín sufriría venganza 7 veces. Esta marca simbólica y el exilio representan no solo el castigo divino, sino también la misericordia de Dios. A pesar de su grave pecado, Caín recibió protección contra la muerte, lo que muestra una complejidad en el trato de Dios con los pecadores. Es una lección temprana sobre justicia y gracia en las Escrituras, destacando que incluso en el castigo, Dios provee cuidado y prevención contra una espiral de violencia. El exilio de Caín lo llevó a la tierra de Nod, al este de Edén, un lugar que simboliza el alejamiento de la presencia de Dios. En Nod, Caín estaría física y espiritualmente separado de su familia y de la tierra que había conocido. Este alejamiento no solo fue geográfico, sino también espiritual, marcando un punto de inflexión en la historia de la humanidad sobre las consecuencias del pecado. La vida de Caín tras el asesinato refleja temas profundos sobre la alienación y la redención. Aunque marcado y exiliado, Caín tuvo la oportunidad de comenzar de nuevo, un tema recurrente en la Biblia que resalta la posibilidad de redención incluso para aquellos que han caído en los errores más graves. Esta narrativa insta a los lectores a reflexionar sobre la justicia, el perdón y la rehabilitación dentro de la comunidad de fe. Caín, después de ser exiliado, no solo fundó una familia, sino también una ciudad, que nombró Enoc, en honor a su hijo. Este acto de establecer una ciudad, detallado en Génesis 4:17, es significativo por varias razones. Primero, muestra una continuidad de la vida y la civilización a pesar del pecado y el castigo. Caín, aunque separado de su origen divino, contribuyó al desarrollo humano construyendo la primera ciudad mencionada en la Biblia. La construcción de esta ciudad puede interpretarse como un esfuerzo por crear una comunidad y un legado a pesar de su estatus de paria. Esto refleja un aspecto importante de la resiliencia humana y la necesidad inherente de conexión y comunidad. Caín, en su exilio, buscó establecer un nuevo comienzo para su familia, demostrando que la vida continúa incluso después de las caídas más duras. Además, la fundación de una ciudad por parte de Caín subraya el inicio de la urbanización en el contexto bíblico.
Las ciudades se convierten en lugares de encuentro y desarrollo, pero también de complejidad social y espiritual. En la narrativa bíblica, las ciudades a menudo son vistas con una dualidad de progreso y problemas, y la ciudad de Enoc no es una excepción. Este episodio también es un preludio de las futuras generaciones que verían cómo las concentraciones urbanas afectan la dinámica espiritual y social. A través de la historia de Caín y la ciudad de Enoc, la Biblia nos introduce a las complicaciones que surgirán con el crecimiento de la población y la formación de sociedades más complejas, marcando un importante punto de reflexión sobre el desarrollo humano y la ética. La descendencia de Caín representa un hilo de continuidad humana, pero también está envuelta en controversia. A través de su linaje, narrado en Génesis 4, 17, 24, vemos la expansión de la humanidad y la diversificación de habilidades y oficios. Los descendientes de Caín incluyen a Lamec, quien introduce la poligamia en la Biblia, y a otros que fueron pioneros en la música y la metalurgia. Estas innovaciones reflejan cómo la humanidad continuó desarrollándose y adaptándose, incluso en condiciones de alejamiento espiritual. Sin embargo, el linaje de Caín también es recordado por sus controversias y la perpetuación de la violencia. Lamec, por ejemplo, se jacta de matar a un hombre y reclama una venganza aún más severa que la prometida a Caín, exacerbando el ciclo de violencia iniciado por su antepasado. Esta narrativa subraya cómo los pecados y las tendencias destructivas pueden transmitirse a través de las generaciones, planteando preguntas sobre la naturaleza del mal y la responsabilidad moral. Además, la historia de la descendencia de Caín ofrece una visión sobre la complejidad de la gracia y la justicia divinas. A pesar de las fallas y los pecados del linaje de Caín, Dios no los abandona completamente, lo que sugiere temas de misericordia y redención que son centrales en la teología cristiana. Esta tensión entre la justicia y la misericordia se explora a lo largo de la Biblia y se refleja en el tratamiento de los descendientes de Caín. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Estas narrativas no solo ofrecen una crónica de los primeros desarrollos culturales y tecnológicos, sino también plantean profundas preguntas éticas y espirituales sobre la herencia, la influencia y la posibilidad de cambio. La historia de Caín y sus descendientes, por lo tanto, sirve como un poderoso recordatorio de que las acciones tienen consecuencias que pueden extenderse mucho más allá de sus actores originales, afectando a generaciones futuras. Enoc, el hijo de Caín, da nombre a la primera ciudad mencionada en la Biblia, simbolizando un legado que trasciende la infamia de su padre. La mención de Enoc en Génesis 4:17 no solo establece un hito en la expansión urbana y cultural, sino que también refleja la importancia de la memoria y el legado en las narrativas bíblicas. A través de Enoc,
vemos cómo las generaciones futuras pueden intentar redimir o reconstruir la imagen y las consecuencias de las acciones de sus antecesores. El significado de la leyenda de Enoc se extiende más allá de su nomenclatura urbana. Representa el deseo humano de construir y perpetuar una identidad a través de las obras y las creaciones. En este sentido, Enoc se convierte en un símbolo de cómo las nuevas generaciones pueden moldear su destino y contribuir al legado familiar de maneras que reflejen tanto cambio como continuidad. Además, la historia de Enoc introduce el concepto de legado como una construcción tanto física como espiritual. La ciudad de Enoc no solo es un lugar físico, sino también un espacio donde se desarrollan nuevas dinámicas sociales y espirituales. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo los espacios que habitamos son reflejos de nuestros valores, nuestras esperanzas y nuestras luchas. La leyenda de Enoc nos desafía a considerar cómo las historias y los nombres que pasamos a las futuras generaciones llevan consigo cargas y bendiciones. En este relato, la Biblia nos invita a pensar en la responsabilidad que tenemos sobre cómo nuestras acciones y decisiones formarán las historias que serán contadas por y sobre nosotros. Enoc, por lo tanto, no es solo un nombre en un linaje, sino un punto de partida para discusiones más amplias sobre identidad, memoria y redención. Una pregunta frecuente en el estudio de la genealogía bíblica es si existían otros humanos aparte de la familia de Adán y Eva. Este interrogante surge especialmente al considerar la expansión de la humanidad y los matrimonios en las primeras generaciones. La Biblia, sin embargo, no proporciona evidencia directa de otras líneas humanas, aparte de los descendientes de Adán y Eva, en los textos de Génesis. La narrativa bíblica enfoca en Adán y Eva como los progenitores de toda la humanidad. Esto es importante desde un punto de vista teológico, porque establece una continuidad y una unidad en la creación humana que es fundamental para entender conceptos como el pecado original y la redención. Según Génesis, todos los seres humanos son descendientes de esta primera pareja, lo que unifica a la humanidad bajo un mismo origen y destino. Sin embargo, la pregunta sobre la existencia de otros humanos puede surgir de la necesidad de explicar cómo se poblaron regiones enteras y cómo se formaron distintas comunidades a lo largo y ancho del mundo antiguo. Estos cuestionamientos han llevado a algunas interpretaciones y teorías que sugieren la posibilidad de otras creaciones o de una población pre-adamita, aunque estas ideas no se sostienen dentro de una interpretación ortodoxa de las Escrituras. En última instancia, la Biblia usa la genealogía de Adán y Eva para enseñarnos sobre la unidad de la humanidad y nuestra relación compartida con Dios. Esta enseñanza subraya la idea de que todos los seres humanos tienen un valor inherente y un propósito divino, independientemente de su origen geográfico o cultural. La cuestión de si existían otros humanos se convierte en una oportunidad para explorar y afirmar nuestra comprensión de la humanidad como una familia global, con un origen común y un destino eterno. La Biblia sostiene que todos los seres humanos descienden de Adán y Eva, estableciendo una única estirpe humana que subraya la unidad y la igualdad fundamental entre todas las personas. Este principio es esencial para entender muchos de los mandatos morales y espirituales presentados en las Escrituras. En Génesis 3:20, Adán llama a su esposa Eva porque ella sería la madre de todos los vivientes, lo que refuerza esta noción de una humanidad compartida. La idea de una única estirpe humana tiene implicaciones importantes en términos de pecado y redención. Según la doctrina cristiana, el pecado original de Adán y Eva se transmite a toda su descendencia, una enseñanza que se encuentra en Romanos 5:12.
donde Pablo explica que el pecado entró al mundo a través de un hombre, y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Esta conexión genealógica subraya la necesidad de un Salvador para toda la humanidad, culminando en la figura de Jesucristo. Este linaje también refuerza la enseñanza de que todos los humanos son creados a imagen de Dios, como se afirma en Génesis 1:27. Esta imagen divina implica dignidad y valor inherente para cada persona, independientemente de su descendencia o genealogía. Al sostener que todos venimos de una misma familia, la Biblia promueve un mensaje de igualdad y fraternidad que atraviesa todas las barreras culturales y temporales. La concepción de una única estirpe humana facilita la comprensión de la interconexión y la interdependencia entre las personas. Nos enseña que nuestras acciones tienen repercusiones que van más allá de nuestro entorno inmediato, afectando a la gran familia humana. Esta visión es fundamental para desarrollar una ética de responsabilidad y cuidado mutuo, pilares esenciales del mensaje bíblico. A lo largo del tiempo, las normas matrimoniales en las Escrituras han evolucionado significativamente. Inicialmente, como se mencionó, los matrimonios entre hermanos eran comunes y necesarios para cumplir con el mandato divino de multiplicar y llenar la tierra. Sin embargo, a medida que la población crecía y se expandía, y los entendimientos sobre la salud y la ética se desarrollaban, estas prácticas comenzaron a cambiar. Con la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí, encontramos un punto de inflexión en estas normas. Levítico 18 presenta un conjunto detallado de leyes que regulan las relaciones sexuales y matrimoniales, prohibiendo expresamente las uniones entre parientes cercanos como entre hermanos, padres e hijos, y tías y sobrinos. Estas restricciones reflejan un avance en la comprensión de la ética sexual y la salud genética, así como un esfuerzo por preservar la santidad del pueblo de Israel. Este cambio también responde a una comprensión más profunda de la santidad y la pureza, conceptos centrales en la relación del pueblo de Israel con Dios. Al establecer límites claros y detallados para las relaciones matrimoniales, la ley no solo buscaba proteger la integridad física de las personas, sino también su integridad espiritual, subrayando la importancia de las decisiones personales en la relación con lo divino. Esta transición en las normas matrimoniales puede verse como un reflejo de la evolución de la sociedad y sus estructuras. A medida que los israelitas se asentaban en Canaán y formaban una sociedad más estructurada, era necesario adaptar las leyes y prácticas a una realidad social más compleja. Esta adaptabilidad de las normas divinas muestra cómo Dios guía a su pueblo a través de las etapas de su desarrollo, siempre buscando lo mejor para ellos en el contexto de su tiempo y lugar. El concepto de matrimonio ha experimentado una evolución significativa a lo largo de la Biblia. Desde los primeros días de la humanidad, donde el matrimonio servía principalmente para procrear y llenar la tierra, hasta concepciones más elaboradas y espirituales en el Nuevo Testamento, el matrimonio ha sido un reflejo de las necesidades sociales y espirituales de la comunidad de fe. En el Antiguo Testamento vemos cómo el matrimonio es utilizado a menudo como una metáfora para la relación entre Dios e Israel. Profetas como Oseas utilizan el matrimonio para ilustrar la fidelidad y la infidelidad en esta relación, comparando a Israel con una esposa infiel y a Dios como un esposo fiel y misericordioso. Esta analogía no solo profundiza la comprensión de la alianza entre Dios y su pueblo, sino que también eleva la institución del matrimonio a un nivel espiritual y moral más alto. Con la llegada de Jesús y sus enseñanzas, el matrimonio recibe una nueva dimensión. En Mateo 19:4-6,
Jesús cita Génesis al responder a preguntas sobre el divorcio, enfatizando la intención original de Dios para el matrimonio como una unión permanente y sagrada entre un hombre y una mujer. Esta enseñanza no solo reafirma la santidad del matrimonio, sino que también lo presenta como un compromiso que debe ser respetado y protegido, subrayando la importancia del amor, la fidelidad y la gracia. En el contexto del Nuevo Testamento, el matrimonio también se utiliza como una imagen de la relación entre Cristo y la Iglesia. En Efesios 5, 25-33, Pablo describe a Jesús como el esposo de la Iglesia, instando a los maridos a amar a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este paralelo no solo enaltece el matrimonio como un reflejo del amor divino, sino que también establece un modelo de amor y sacrificio que trasciende las normas culturales y temporales. El pecado original, introducido en el relato de Adán y Eva en el jardín del Edén, ha tenido profundas implicaciones en las relaciones familiares a lo largo de la historia bíblica. La desobediencia de los primeros padres no solo trajo el pecado y la muerte al mundo, como se narra en Génesis 3, sino que también instauró patrones de conflicto, traición y dolor que se manifiestan a lo largo de las generaciones. Este legado del pecado se observa claramente en la historia de Caín y Abel, donde el resentimiento y la envidia culminan en el primer asesinato. Pero este es solo el comienzo de una serie de relatos que muestran cómo el pecado afecta las relaciones familiares, desde el engaño de Jacob a su hermano Esaú hasta los conflictos entre los hijos de David. Estas historias no solo reflejan la realidad del pecado, sino que también ofrecen lecciones sobre la redención y la posibilidad de reconciliación. El pecado original ha influenciado la manera en que las familias interactúan y se estructuran. Las dificultades en las relaciones entre padres e hijos, hermanos y esposos y esposas a menudo se ven exacerbadas por inclinaciones pecaminosas como el egoísmo, la ira y la falta de perdón. Estos desafíos son evidentes en muchas narrativas bíblicas y sirven como espejos de nuestras propias luchas familiares. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, la Biblia también ofrece esperanza y guía para superar las repercusiones del pecado original en las relaciones familiares. A través de mandamientos sobre el amor, el perdón y la misericordia, así como a través de los ejemplos de figuras que buscan la reconciliación y la paz a pesar de las adversidades, se nos muestra que es posible restaurar y fortalecer los lazos familiares en el contexto del amor y la gracia de Dios. La noción de una pureza genética inicial en Adán y Eva y su posterior deterioro es un tema que se explora tanto desde un punto de vista teológico como biológico en la Biblia. Inicialmente, se consideraba que Adán y Eva, creados directamente por Dios, poseían una constitución genética perfecta, libre de defectos y enfermedades. Esta pureza les permitía reproducirse sin los riesgos que hoy asociamos con la endogamia. Sin embargo, con la introducción del pecado en el mundo, esta perfección inicial comenzó a deteriorarse. Este deterioro se manifestó no solo en un aumento de la mortalidad y la aparición de enfermedades, sino también en una mayor propensión a defectos genéticos a medida que la población humana crecía y se dispersaba. Esto se refleja en la disminución gradual de la longevidad de las personas mencionadas en las genealogías bíblicas, como se documenta en los capítulos de Génesis. Este cambio en la condición humana también tiene implicaciones teológicas significativas. Ilustra la idea de que el pecado tiene consecuencias físicas y espirituales, afectando no solo el alma, sino también el cuerpo.
En este sentido, la historia del deterioro genético se convierte en una metáfora del efecto corruptor del pecado en la creación perfecta de Dios. Este concepto reafirma la necesidad de la redención, no solo espiritual, sino también física, anticipando la promesa de nuevos cuerpos incorruptibles en la resurrección, como se describe en 1 Corintios 15. Esta promesa de restauración completa es central para la esperanza cristiana y subraya la creencia en un Dios que no solo se preocupa por nuestra vida espiritual, sino también por nuestra condición física. Con el crecimiento de la población y el desarrollo de una comprensión más sofisticada de la ética y la salud, fue necesario establecer normativas más claras sobre las relaciones matrimoniales. En este contexto, se introdujeron leyes específicas contra el matrimonio entre parientes cercanos para preservar la salud genética de la población y mantener la santidad de la comunidad. Estas leyes se encuentran detalladas en el libro de Levítico, específicamente en el capítulo 18, donde se prohíben explícitamente las uniones entre familiares cercanos, como hermanos, padres e hijos, y tías y sobrinos. La introducción de estas leyes no solo respondía a un entendimiento biológico emergente sobre los riesgos de la consanguinidad, sino también a una necesidad espiritual de diferenciar al pueblo de Israel de las prácticas de las naciones circundantes. Este conjunto de normas ayudaba a asegurar que las prácticas del pueblo elegido reflejaran su relación única y sagrada con Dios, promoviendo conductas que se consideraban puras y justas a los ojos divinos. Estas regulaciones también reforzaban la cohesión social y la estructura moral de la comunidad, estableciendo un claro marco de conducta dentro del cual las relaciones personales debían desarrollarse. Al hacerlo, la ley no solo protegía la integridad física de los individuos, sino que también aseguraba la estabilidad y la salud espiritual de la comunidad en su conjunto. Estas leyes subrayaban la autoridad y la sabiduría de Dios en el cuidado de su pueblo. Al seguir estas directrices, los israelitas no solo preservaban su bienestar físico y espiritual, sino que también demostraban su obediencia y su fe en el plan divino, fortaleciendo su identidad como pueblo elegido y separado para propósitos sagrados. El libro de Levítico es fundamental para entender cómo las nuevas normas divinas se estructuraron para guiar al pueblo de Israel en todos los aspectos de la vida, incluyendo las prácticas matrimoniales. Estas leyes no eran arbitrarias, reflejaban un profundo compromiso con la santidad y la pureza, elementos vistos como esenciales para mantener una relación correcta y justa con Dios. En Levítico, Dios entrega a Moisés un conjunto de instrucciones detalladas que abarcan desde los sacrificios y rituales religiosos hasta las normas de conducta personal y comunitaria. Levítico 18 marca un punto crucial en la definición de las relaciones prohibidas, delineando claramente los límites dentro de los cuales los individuos podían establecer relaciones conyugales. Esta sección de la ley ayudaba a evitar la confusión y los conflictos éticos, proporcionando a los israelitas una guía clara sobre cómo vivir de manera que reflejara su dedicación y su especial posición ante Dios. Estas leyes también tenían una función pedagógica, enseñando a las generaciones futuras los principios de la santidad y el respeto por la creación divina. Al adherirse a estas normas, los israelitas no solo protegían su integridad genética y espiritual, sino que también se educaban en la disciplina y el respeto por la autoridad y sabiduría de Dios, elementos vistos como fundamentales para la vida en comunidad. Por último, el rigor y la especificidad de las leyes levíticas reflejan la seriedad con la que Dios trata la cuestión de la santidad.
Al seguir estas leyes, el pueblo de Israel se mantenía en un camino de pureza, esencial para su salud espiritual y su éxito en la tierra prometida. Este enfoque holístico subraya la interconexión entre la ley, la ética y la espiritualidad en la vida del pueblo elegido. Dentro de las narrativas bíblicas hay casos excepcionales que parecen contradecir o desafiar las normas establecidas posteriormente en Levítico. Abraham y Sara, por ejemplo, eran medio hermanos, compartiendo el mismo padre, pero no la misma madre, como se revela en Génesis 20:12. Esta relación, aunque prohibida bajo las leyes levíticas, ocurrió antes de que estas leyes fueran entregadas, y se nos muestra como parte del plan divino para establecer a Abraham como el padre de una nación escogida. Isaac y Rebeca también representan un caso interesante. Aunque no eran tan cercanamente relacionados como Abraham y Sara, Rebeca era prima de Isaac, lo que bajo las leyes levíticas no representaba un problema. Esta unión, facilitada por un siervo de Abraham, que fue enviado específicamente para encontrar una esposa de la familia extendida de Abraham, destaca la importancia de mantener las conexiones familiares y culturales, incluso en el contexto de un matrimonio arreglado. Estos casos ilustran cómo Dios a veces opera fuera de las normas generales para cumplir sus propósitos divinos. En el caso de Abraham y Sara, su unión resultó en el nacimiento de Isaac, a través del cual se establecería el pacto de Dios con Israel. Esto muestra que en ciertas circunstancias las excepciones a la regla general pueden jugar un papel crucial en el desarrollo de los planes divinos. Estas historias también nos enseñan sobre la fe y la obediencia. A pesar de las complejidades y desafíos éticos que sus relaciones podrían representar para los lectores modernos, estas figuras bíblicas se mantuvieron firmes en su fe y compromiso con Dios, demostrando que la obediencia a la voluntad divina a menudo requiere navegación a través de complejidades éticas y morales. La tradición matrimonial en la descendencia de Jacob refleja tanto la continuidad como la evolución de las prácticas y normas familiares. Jacob, conocido también como Israel, tuvo 12 hijos que se convertirían en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Sus matrimonios y relaciones, sin embargo, no siempre siguieron patrones ideales o incluso legales según las normas levíticas posteriores. Jacob mismo se casó con 2 hermanas, Lea y Raquel, lo cual fue el resultado de engaños y manipulaciones por parte de su tío Labán. Esta situación no solo creó un ambiente familiar complicado y a veces conflictivo, sino que también mostró cómo las prácticas matrimoniales podían reflejar y perpetuar tensiones y rivalidades personales y familiares. Los hijos de Jacob, a su vez, mostraron una variedad de prácticas matrimoniales. Judá, por ejemplo, se casó con una mujer cananea, lo que era inusual y no recomendado según las preferencias familiares de mantener matrimonios dentro de la comunidad de fe. Sin embargo, fue a través de su línea que el rey David y eventualmente Jesucristo nacerían, demostrando cómo Dios puede trabajar a través de situaciones imperfectas. Estos relatos subrayan la importancia de la familia y la herencia en la tradición bíblica, al tiempo que muestran cómo las prácticas matrimoniales pueden ser reflejos de las realidades culturales y espirituales más amplias. A través de la familia de Jacob, vemos cómo las decisiones personales en el contexto del matrimonio pueden tener repercusiones duraderas, tanto positivas como negativas, en la historia de un pueblo. Las historias de Lot, Judá y Amnón ilustran vívidamente las transgresiones y sus graves consecuencias en el contexto de las relaciones familiares y matrimoniales. Lot, al separarse de Abraham, terminó viviendo en Sodoma y Gomorra, ciudades conocidas por su depravación. La trágica decisión de sus hijas de embriagarlo y concebir hijos de él, aunque motivada por la desesperación de preservar su linaje,
muestra cómo las decisiones éticamente cuestionables pueden llevar a resultados profundamente problemáticos. Judá, por su parte, inicialmente transgredió al negar a su nuera Tamar el derecho a casarse con su hijo más joven después de la muerte de sus hermanos. La situación se complicó aún más cuando Tamar, disfrazada, sedujo a Judá y concibió gemelos de él. Aunque Judá reconoció su error y la declaró más justa que él, este relato destaca las complejidades de la justicia y la misericordia en las relaciones familiares. Amnón, hijo de David, cometió una de las transgresiones más directas y violentas al violar a su hermanastra Tamar. Este acto no solo resultó en una profunda tragedia personal y familiar, sino que también desencadenó una serie de eventos que llevarían a la rebelión y la tragedia dentro de la familia real. La historia de Amnón es un recordatorio sombrío de cómo las pasiones descontroladas y las decisiones impulsivas pueden destruir vidas y legados. Estos relatos no solo ofrecen lecciones sobre las consecuencias del pecado y la transgresión, sino que también invitan a reflexionar sobre la importancia de la integridad, la justicia y la misericordia en el mantenimiento de relaciones familiares saludables y justas. A través de estas historias, la Biblia enseña sobre la necesidad de adherirse a principios éticos y morales, incluso en situaciones complicadas y difíciles. Exploramos ahora temas relacionados con la redención, el simbolismo y la continuidad de las tradiciones espirituales y las leyes dentro del contexto bíblico. Set, el tercer hijo mencionado de Adán y Eva, nace en un momento de gran tristeza, después del asesinato de Abel por Caín. Su nacimiento es visto no solo como un acto de consuelo para sus padres, sino también como un símbolo de esperanza y continuidad. En Génesis 4:25, Eva dice que Dios le ha concedido otro hijo en lugar de Abel, quien fue asesinado. Set, por lo tanto, representa una nueva oportunidad y una promesa de restauración para la humanidad, que había sido marcada por la violencia y el pecado desde el inicio. El nombre de Set, que significa colocado o asignado, lleva consigo la idea de una intención divina y un propósito restaurador. Es a través de la línea de Set que la genealogía bíblica traza la descendencia hasta Noé y posteriormente hasta Abraham, estableciendo una conexión directa entre la promesa inicial de redención y los pactos que definirían la relación de Dios con su pueblo escogido. Además, Set es visto como el portador de una nueva espiritualidad. Según las Escrituras, es a partir de su generación que se comenzó a invocar el nombre del Señor. Génesis 4:26. Esto sugiere un renacimiento en la adoración y la fe entre los hombres, marcando un punto de inflexión hacia una relación más consciente y devota con Dios. Este simbolismo de Set, por lo tanto, encapsula la resiliencia y la capacidad de redención dentro de la narrativa humana. A través de su historia, la Biblia enseña sobre la posibilidad de recuperación y renovación incluso después de los más grandes desastres y pecados, ofreciendo esperanza en la promesa continua de la presencia y la intervención de Dios en la vida de la humanidad. Noé representa una figura central en el tema del reinicio y la restauración de la humanidad. Su historia, que culmina con el diluvio universal, se narra en Génesis 6:9 y muestra cómo, ante la corrupción y la maldad generalizadas, Dios decide purificar la tierra, preservando solo a Noé, un hombre justo, y su familia. Esta decisión divina de empezar de nuevo con Noé y su linaje simboliza la esperanza en la capacidad humana de regeneración y rectitud. La construcción del arca por Noé, siguiendo las instrucciones detalladas de Dios, no solo es un acto de obediencia, sino también una manifestación de fe y esperanza en las promesas divinas.
El arca, en este sentido, se convierte en un símbolo de la iglesia futura, un refugio de salvación en medio de la destrucción, preservando la vida y la promesa de un nuevo comienzo. Tras el diluvio, el pacto de Dios con Noé, señalado por el arco iris, establece un compromiso divino de no destruir nunca más la tierra con agua. Este pacto no solo subraya la misericordia de Dios, sino que también establece un marco para la relación continua entre Dios y la humanidad, basada en la gracia y la promesa de protección. La historia de Noé termina con la repoblación y el reinicio de la humanidad, marcando un nuevo capítulo en la historia bíblica. Este reinicio no solo es físico, con el repoblamiento de la tierra, sino también espiritual, ya que ofrece una oportunidad para redimir y reconstruir la relación humana con Dios bajo nuevos términos de fidelidad y obediencia. La continuidad de la línea sagrada desde Set hasta Jesucristo es fundamental para comprender el plan redentor de Dios a lo largo de la Biblia. Esta genealogía, detallada en las Escrituras, no solo sirve como un registro histórico, sino también como una narrativa teológica que demuestra cómo Dios mantiene su promesa y presencia a través de las generaciones. Desde Set hasta Noé, y de Noé a Abraham, Isaac y Jacob, y finalmente a través de la línea de David hasta llegar a Jesucristo, cada generación lleva consigo parte del propósito divino. Este hilo conductor muestra cómo las promesas de Dios se desarrollan y se cumplen a lo largo del tiempo, culminando en la llegada de Jesús, quien es visto como el cumplimiento definitivo de las promesas hechas a Abraham y a David. La genealogía de Jesús, como se registra en Mateo 1 y Lucas 3, no solo valida su derecho mesiánico, sino que también enfatiza su identidad como el Salvador esperado, conectando al Nuevo Testamento con el Antiguo. Esta conexión subraya la unidad y coherencia de la Biblia como un libro sagrado y la fidelidad de Dios a su palabra a través de los siglos. Además, esta línea genealógica también refleja la inclusión de individuos imperfectos y situaciones complicadas, lo que resalta la gracia de Dios al usar personas imperfectas para llevar a cabo sus planes perfectos. En este sentido, la genealogía de Cristo enseña sobre la misericordia y la soberanía de Dios, mostrando que la redención está al alcance de todos, independientemente de su pasado. Tras el diluvio y la construcción de la Torre de Babel, la humanidad experimentó un período de rápida expansión y diversificación. Las primeras comunidades comenzaron a formarse y dispersarse por la tierra, como se narra en Génesis 10 y 11. Esta expansión, no solo geográfica, sino también cultural y lingüística, marcó el desarrollo de distintas civilizaciones y el inicio de la historia humana en términos más amplios. Estas comunidades, aunque separadas geográficamente y diferenciadas culturalmente, compartían un origen común que las Escrituras se esfuerzan en subrayar. Esta idea reitera la unidad fundamental de la humanidad, a pesar de la diversidad de lenguas y culturas. También refleja cómo las decisiones divinas, como confundir las lenguas en Babel, tienen propósitos más amplios en el plan de Dios para la humanidad. La formación de estas primeras comunidades también establece el contexto para la llamada de Abraham y la formación del pueblo de Israel. Dios elige a Abraham no solo para formar un nuevo pueblo que sería suyo especialmente, sino también como un medio para bendecir a todas las naciones del mundo, como se promete en Génesis 12:3. Esto muestra cómo las acciones específicas dentro de una comunidad pueden tener implicaciones globales, siguiendo el propósito redentor de Dios para toda la humanidad. La expansión humana y la formación de comunidades subrayan la adaptabilidad y resiliencia humanas. A través de la diversidad de experiencias y entornos,
Las comunidades humanas han encontrado maneras de sobrevivir y prosperar, reflejando la creatividad y la capacidad otorgada por Dios a la humanidad para cultivar y cuidar la creación de manera efectiva y significativa. A lo largo de la historia bíblica, las leyes divinas han experimentado adaptaciones y cambios que reflejan tanto la evolución de la comprensión humana como la relación dinámica entre Dios y su pueblo. Estas modificaciones no indican un cambio en la naturaleza o la moralidad de Dios, sino más bien un ajuste a las circunstancias culturales y espirituales de las personas a las que Dios se dirige. Un ejemplo clave de esta adaptación es la transición de la ley mosaica al nuevo pacto en Cristo. Mientras que la ley mosaica fue dada específicamente al pueblo de Israel y servía como tutor para guiarlos en la santidad y la justicia, el nuevo pacto establecido por Jesús se extiende a todas las naciones y se centra en la transformación interna más que en la observancia externa de los rituales. Esta adaptación se refleja en el ministerio de Jesús, quien enseñó que la verdadera pureza no viene de la observancia estricta de las normas rituales, sino del corazón. En Mateo 5:7, Jesús reinterpreta y profundiza la ley mosaica, enfocando en las intenciones y actitudes internas, lo cual representa una comprensión más madura y espiritualizada de la ley. Además, el libro de Hechos y las epístolas del Nuevo Testamento documentan cómo los líderes de la iglesia primitiva, bajo la guía del Espíritu Santo, adaptaron las prácticas y enseñanzas para acomodar a los gentiles, quienes no estaban bajo la ley mosaica. Esta adaptación fue crucial para la expansión del cristianismo y demuestra cómo las prácticas y las normas pueden cambiar para cumplir mejor con los propósitos divinos en contextos variados. Estas adaptaciones de las leyes divinas subrayan la relevancia continua de la Escritura y la fe en la vida de los creyentes. Enseñan que, aunque las circunstancias cambien, el propósito fundamental de guiar a las personas hacia una relación más profunda y significativa con Dios permanece constante. Esta flexibilidad en la aplicación de la ley refleja la sabiduría y la misericordia de Dios, asegurando que su voluntad sea accesible y aplicable a todas las personas en todas las épocas. Exploramos ahora cómo la revelación divina y la comprensión espiritual han evolucionado, culminando en el ministerio de Jesucristo y reflexionando sobre las implicaciones actuales de estas enseñanzas. La voluntad de Dios ha sido revelada a la humanidad de manera gradual y progresiva, una verdad que se refleja a lo largo de toda la Biblia. Inicialmente, la comunicación divina tomó formas simples y directas, como las instrucciones dadas a Adán y Eva en el jardín del Edén, y continuó con las promesas hechas a Abraham y los mandamientos dados a Moisés. Cada una de estas revelaciones fue adecuada para el entendimiento y las necesidades espirituales de la gente en ese tiempo específico. Con el paso del tiempo, la revelación de Dios se hizo más compleja y profunda, incorporando profetas que no solo reiteraban la ley, sino que también expandían la comprensión del pueblo sobre justicia, misericordia y la naturaleza de Dios. Profetas como Isaías y Jeremías hablaron de un nuevo pacto y de una visión más amplia de la redención, preparando el camino para una comprensión más profunda y personal de la relación con Dios. En el período intertestamentario, la revelación divina experimentó una pausa durante la cual el pueblo judío reflexionó y meditó sobre las escrituras existentes. Esta pausa preparó el escenario para la próxima fase significativa de la revelación, la vida y enseñanzas de Jesucristo, quien no solo cumpliría las profecías antiguas, sino que también revelaría plenamente la naturaleza de Dios como Padre.
La revelación gradual de la voluntad de Dios muestra su paciencia y su deseo de que la humanidad comprenda y acepte su amor y sus mandamientos a su propio ritmo. Este proceso demuestra que Dios respeta las etapas de desarrollo espiritual y cultural de la humanidad, guiándola constantemente hacia una relación más íntima y comprometida con Él. Jesucristo representa la culminación de la ley y la introducción plena de la gracia en la historia de la salvación. En su vida y ministerio, Jesús cumplió meticulosamente la ley mosaica, al tiempo que enfatizaba el espíritu detrás de la ley: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Su enseñanza no abrogó la ley, sino que la perfeccionó, mostrando cómo se debe vivir realmente en obediencia a Dios. A través de sus parábolas, milagros y sermones, Jesús reveló aspectos de la voluntad de Dios que eran solo parcialmente entendidos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Sermón del Monte, profundizó el significado de la ley, enseñando sobre la justicia que excede la de los escribas y fariseos, una justicia del corazón y no solo de la conformidad externa. La crucifixión y resurrección de Jesús marcaron el inicio de la nueva alianza de gracia, donde la salvación no se basa en obras, sino en la fe en Él. Este acto de sacrificio y amor proporcionó el medio para la redención definitiva y la reconciliación de la humanidad con Dios, ofreciendo perdón completo de pecados y la promesa de vida eterna. La vida de Jesús y su enseñanza sobre la gracia continúan siendo la base sobre la cual los cristianos de todo el mundo construyen su fe y su práctica espiritual. Él no solo mostró cómo vivir según la ley de Dios, sino que también proporcionó el ejemplo perfecto de compasión, amor y justicia, invitando a todos a recibir la gracia que ofrece. En tiempos modernos, las enseñanzas sobre el matrimonio y la moralidad continúan evolucionando, reflejando tanto las tradiciones bíblicas como los cambios en las comprensiones sociales y culturales. El matrimonio, como una institución diseñada originalmente para reflejar la unión y el compromiso, enfrenta nuevos desafíos y oportunidades en la sociedad contemporánea. Issues such as gender equality, divorce, and the recognition of same-sex marriages demand thoughtful engagement from religious and ethical perspectives. Las enseñanzas bíblicas sobre el matrimonio siguen siendo fundamentales para muchas comunidades de fe, promoviendo valores de fidelidad, respeto mutuo y amor. Sin embargo, la aplicación de estos principios en un contexto moderno a menudo requiere un equilibrio entre adherirse a las tradiciones y adaptarse a las realidades sociales cambiantes, lo cual puede ser un campo de debate intenso entre los creyentes. Además, la moralidad en tiempos modernos abarca una gama más amplia de cuestiones, desde la ética laboral hasta la responsabilidad medioambiental, mostrando cómo los principios bíblicos pueden informar y guiar comportamientos en todos los aspectos de la vida. Esto demuestra la relevancia continua de las Escrituras en proporcionar una base moral y ética en una era de rápidos cambios tecnológicos y culturales. El diálogo y el estudio continuo sobre cómo las enseñanzas bíblicas sobre el matrimonio y la moralidad pueden aplicarse hoy en día son cruciales para que las comunidades de fe sigan siendo relevantes y respetuosas con las tradiciones, al tiempo que son inclusivas y compasivas hacia todos los individuos, reflejando así el amor y la gracia que son centrales en la enseñanza cristiana. El matrimonio entre parientes cercanos, una práctica común en los tiempos bíblicos, hoy en día es desalentado y regulado debido a las consecuencias genéticas y sociales entendidas a través de la ciencia moderna. La consanguinidad puede aumentar la probabilidad de enfermedades genéticas y trastornos hereditarios,
un riesgo que las sociedades actuales buscan minimizar a través de leyes y normativas que prohíben tales uniones. Desde una perspectiva social, el matrimonio entre parientes cercanos también puede limitar la integración social y la diversidad genética, lo cual puede tener impactos a largo plazo en la salud comunitaria y la estabilidad social. Reconocer estos riesgos ha llevado a un mayor entendimiento y regulación de estas prácticas, reflejando cómo la ética y la moralidad evolucionan con el conocimiento. Sin embargo, la discusión sobre el matrimonio entre parientes también abre un debate más amplio sobre la autonomía personal, los derechos culturales y las tradiciones familiares. En algunas culturas, tales matrimonios siguen siendo comunes y aceptados, lo que plantea desafíos para la intervención legal y ética. Esto requiere un enfoque sensible y respetuoso que equilibre las consideraciones de salud pública con el respeto por las prácticas culturales y personales. En última instancia, las decisiones sobre el matrimonio entre parientes cercanos deben ser informadas tanto por la comprensión científica como por consideraciones éticas y culturales, buscando siempre proteger la salud y el bienestar de los individuos y las comunidades, al tiempo que se respeta la diversidad de prácticas y creencias. Las enseñanzas y las historias bíblicas ofrecen lecciones valiosas para la humanidad contemporánea, no solo en términos de prácticas espirituales, sino también en cómo estas prácticas pueden ser aplicadas para mejorar la convivencia y la comprensión mutua en una sociedad globalizada. Estas lecciones subrayan la importancia de la compasión, la justicia y la misericordia, principios que son esenciales para enfrentar los desafíos sociales y éticos actuales. Una lección clave es la necesidad de diálogo y empatía entre diferentes culturas y creencias. La diversidad de la humanidad, aunque a veces desafiante, también es una fuente de riqueza y fortaleza. Las Escrituras enseñan que cada persona es creada a imagen de Dios, un principio que puede ayudar a fomentar el respeto y la valoración de cada individuo, independientemente de sus diferencias. Otra lección es la importancia de la adaptabilidad y la renovación constante de la comprensión y la práctica religiosa. Justo como las leyes y mandamientos fueron adaptados a lo largo de la historia bíblica para mejor reflejar la voluntad de Dios en diferentes contextos, las comunidades de fe deben continuar explorando cómo sus enseñanzas pueden ser relevantes y aplicables en el mundo moderno. La práctica de la justicia social, un tema recurrente en la Biblia, llama a los creyentes a no solo vivir vidas piadosas a nivel personal, sino también a buscar activamente la justicia y el bienestar para los marginados y oprimidos. Este llamado tiene implicaciones prácticas para cómo los individuos y las comunidades pueden actuar como agentes de cambio positivo en sus sociedades. La exploración de estos temas bíblicos invita a una profunda reflexión sobre cómo las enseñanzas ancestrales pueden informar y enriquecer nuestras vidas modernas. Las historias de fe, redención y ley en la Biblia no son solo relatos del pasado, son, más bien, lecciones vivas que pueden guiar nuestras acciones y moldear nuestro entendimiento del mundo y de nosotros mismos. Esta invitación a la reflexión es también una invitación a la fe en un Dios que no ha cesado de comunicar su amor y su voluntad a la humanidad y que continúa guiando a través de los desafíos de cada era. A través de la fe podemos buscar comprender mejor no solo las Escrituras, sino también las maneras en que pueden ser aplicadas para lograr una vida más justa, compasiva y piadosa. Al reflexionar sobre estas enseñanzas, se nos anima a considerar cómo cada uno de nosotros puede contribuir a un mundo más amoroso y justo, inspirados por los valores eternos que las Escrituras nos presentan.
Esto no solo es un compromiso personal, sino también una responsabilidad colectiva que requiere coraje, humildad y una constante búsqueda de la verdad y la bondad. En conclusión, estas reflexiones bíblicas ofrecen ricas fuentes de sabiduría y orientación para todos aquellos que buscan vivir vidas significativas y contribuir positivamente a sus comunidades y al mundo. La invitación está abierta: reflexionar, aprender y crecer en la fe, llevando las enseñanzas del pasado a las realidades del presente y del futuro. Además, estas historias y principios bíblicos nos instan a reconocer y abordar las tensiones y conflictos que enfrenta nuestra sociedad contemporánea. Al examinar figuras como Moisés y Daniel, que navegaron por complejos dilemas morales y políticos, podemos encontrar inspiración para enfrentar nuestras propias luchas contra la injusticia y la opresión con integridad y valentía. También se nos invita a mirar más allá de las normas y leyes escritas para llegar al corazón de lo que significa vivir una vida de fe. Jesús enseñó con el ejemplo, y su enfoque en el amor, la misericordia y el perdón sigue siendo un faro de luz en tiempos de división y amargura. Estas enseñanzas pueden servir como un recordatorio poderoso de que nuestras acciones diarias pueden y deben ser guiadas por principios de compasión y empatía. Además, la Biblia ofrece perspectivas sobre cómo manejar las adversidades y los fracasos. Las historias de Job, José y Pablo resaltan la resiliencia y la perseverancia frente a las dificultades, mostrando cómo los desafíos pueden ser transformados en oportunidades para el crecimiento personal y espiritual. Estos relatos pueden motivarnos a mantener la fe y la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Por otro lado, la sabiduría encontrada en libros bíblicos como Proverbios y Eclesiastés proporciona orientación práctica sobre cómo vivir bien. Estos textos antiguos contienen conocimientos atemporales sobre la gestión de las relaciones personales, la integridad en el trabajo y la búsqueda de un propósito de vida, todos ellos temas relevantes para el ser humano moderno que busca una vida equilibrada y significativa. La aplicación de estas enseñanzas bíblicas también promueve la construcción de comunidades más fuertes y cohesivas. Al fomentar el perdón y la reconciliación, podemos trabajar hacia la sanación de divisiones sociales y el fortalecimiento de los lazos comunitarios, esenciales para enfrentar los desafíos colectivos de nuestro tiempo. Finalmente, estas reflexiones nos llevan a contemplar la promesa de renovación y esperanza que se encuentra en la resurrección de Jesucristo. Esta promesa central no solo es una garantía de vida eterna, sino también un llamado a vivir de manera que refleje esta esperanza trascendente en nuestro mundo. Cada acto de bondad, cada paso hacia la justicia y cada gesto de amor son partes de la realización de esta promesa divina. Estas reflexiones bíblicas nos ofrecen, por lo tanto, una rica fuente de sabiduría y orientación para aquellos que buscan vivir vidas significativas y contribuir positivamente a sus comunidades y al mundo. La invitación está abierta a reflexionar, aprender y crecer en la fe, llevando las enseñanzas del pasado a las realidades del presente y del futuro, iluminando nuestro camino con la luz de las verdades eternas.